las caravanas que se vuelven a dar, Cinti. Ay, perdón, el micrófono. O mejor dicho, no se han dejado de dar nunca, pues. Sí, no, más bien no han dejado de darse, y lo que vimos en estas últimas semanas, pues fueron, bueno, en estos últimos días fueron, pues caravanas que iban haciendo su incursión a nuestro país y una Guardia Nacional con órdenes de dispersar las caravanas. Creo que las imágenes son lamentables y contrastan de manera terrible con algunas cuestiones positivas que ha habido en cuanto a política migratoria, de asilo, etcétera, en nuestro país, que han implicado que más de 40,000 personas reciban asilo durante este último año. Creo que las imágenes son lamentables y creo que son manifiesto de que nos seguimos sintiendo presionados por parte de Estados Unidos para detener pues el avance de las personas migrantes hacia el norte. No hemos, pues no hemos logrado encontrar ese punto exacto de equilibrio frente a las amenazas que vimos con Trump y ahora las presiones por parte de Biden y de Harris, que a eso vino la vicepresidenta, respecto al tema migratorio. No hemos logrado, pues, independizar nuestros procesos de toma de decisión. Hemos tratado de hacer cosas diferentes como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida en Centroamérica, otro tipo de apoyos a los gobiernos centroamericanos, pero no hemos abandonado esta visión militarizada, de contención de la migración, que me parece profundamente lamentable. O sea, estamos muy lejos de la humanización del trayecto migratorio en nuestro país, creo yo, y creo que es producto, pues sí, de presiones internacionales, sobre todo de Estados Unidos, que estamos viendo. ¿Por qué? Pues porque al inicio de la administración había otro discurso, si ustedes se acuerdan. El discurso era, bueno, pues vamos a ver que haya tránsito por nuestro país, vamos a otorgar más trabajos, etcétera. Se ha hecho algo de eso, pero también hemos trasladado a miles de efectivos de la Guardia Nacional a la frontera sur, tratando de disminuir la presión sobre la frontera norte. Y también, pues en los hechos nos han convertido y reconvertido en tercer país seguro y tampoco hemos dicho mucho al respecto, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que ahí sí nos falta bastante por avanzar y también, o sea, es cierto, ¿no? Enfrentamos amenazas de todo tipo, de índole político, comercial, etcétera. Es un tema muy delicado entre los dos países, pero eso no justifica, pues, que mandemos efectivos militares contra población civil completamente vulnerable, y que además nos llevemos ahí, entre lo que estamos haciendo, a periodistas y representantes de la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? O sea, es francamente absurdo y son imágenes que yo veo y critico de gobiernos como el de Hungría, por ejemplo, que está liderado por un fascista, ¿no? Entonces creo que son acciones pues condenables, aunque comprendo que son temas muy difíciles de manejar. Si bien aquí el discurso está muy alejado del tema fascista y todo eso, pues en los hechos estamos atentando contra las personas, y eso pues creo que siempre hay que señalarlo, ¿no? Estás en mute, Julio. Sí, gracias, Cinti. Aquí hay unas preguntas muy interesantes que nos pone el público. Dice Emma Gómez, a ver si pudiera respondernos esto, Cinti. ¿Por qué dar asilo a migrantes de unos países y no a otros como a nuestros vecinos del sur? Me imagino, pues, porque ha llegado algunos aviones con personas de Afganistán. Me imagino que es por eso este señalamiento. Saludos al panel. Siempre temas de bastante interés y excelente la manera de abordarlos. Que esta llegada de las mujeres afganas, por ejemplo, a mí me encanta, a mí me gustó que lo hicieran. Creo que Ebrard ha sido un campeón de la diplomacia. Pero bueno, respondiendo a nuestra red evidente, Cintia. Y los periodistas también Del New York Times, provenientes de también eso fue Afganistán y un sus familias. hitazo en términos Es, es, beisboleros. Saludos a eh, Lalo. sí, es la pregunta del millón, esto que nos pregunta Emma.
Primero habría que aclarar una cosa, no damos asilo solamente a nacionales de otros países como Afganistán o Siria, por ejemplo, que están como allá lejos en medio de estos procesos de guerra, ¿no? También damos asilo a personas centroamericanas y hay procesos de nacionalización facilitada para algunas de estas personas. Hay listas, la Comar tiene listas de países que tienen facilitados los procesos de asilo en nuestro país por motivos humanitarios o desastre natural. Y entre esos países están países centroamericanos y también Haití, por ejemplo. Entonces, la lista de países a los que se les da asilo es una lista que se actualiza constantemente. Hay muchas personas que no quieren solicitar asilo porque lo que quieren hacer es transitar por nuestro país y llegar a Estados Unidos. Entonces, también esa es otra cuestión. Incluso, por ejemplo, los periodistas que llegaron a nuestro país desde Afganistán llegaron como parte de un trato primero a México y después se pensaría que se trasladen a Estados Unidos porque pues eran parte de periódicos estadounidenses y se les va a buscar asilo allá, ¿no? Entonces, no es que no demos asilo a países centroamericanos, más bien están dentro de la lista de países prioritarios para dar asilo. No todo el mundo solicita y también rechazamos pues muchas solicitudes de asilo, o sea, también hay que decirlo, porque hay temas pues de índole política, ¿no? Detrás de cómo se otorgan las políticas de asilo. No, Comar ha cambiado mucho su manera de operar. Ya hay motivos para pedir asilo que tienen que ver con violencia callejera, con violencia en razón de género, por ejemplo, que eran cuestiones que antes no se tenían en cuenta, ¿no? Y también son procesos distintos. Los procesos que vemos con países centroamericanos o con países del Caribe como Haití tienen que ver con procesos de larga duración. Que son una combinación entre debilidad económica de los países, corrupción, violencia callejera y desastres naturales. Mientras que lo que vimos en estos días respecto a Afganistán es una situación crítica de urgencia en ese momento y entonces la comunidad internacional reacciona y muchísimos afganos se van a quedar en su país. Para que nos demos una idea, la necesidad sería albergar de inmediato en 2 semanas a 500,000 de personas provenientes de Afganistán. Entonces, no hay política de asilo, eso también creo que es importante señalarlo, no hay política de asilo o refugio que alcance para refugiar a todas las personas que necesitarían estar refugiadas por motivos económicos, por motivos de desastres naturales o cambio climático, o por motivos de lo que en relaciones internacionales llamamos desastres antropogénicos, es decir, desastres generados por el ser humano, como una guerra, un golpe de Estado y este tipo de cosas. Simplemente no alcanza. Para que nos demos una idea, somos 120 millones de mexicanos aquí, tenemos como 30 millones en Estados Unidos, ¿no? Que hemos expulsado. Bueno, ACNUR se encarga de proteger a 65 millones de refugiados y aumentando cada año en el mundo, de todos los países en el mundo. Dejamos siempre las organizaciones internacionales y los países a muchísimas personas fuera, porque tal cual no hay política de asilo o refugio que alcance. Por eso lo que se empieza a ver son rescates a grupos específicos, ¿no? A periodistas, al grupo de chavitas del grupo de robótica, en este caso de Afganistán, pero lo mismo ocurrió con la Guerra Civil Española, ¿no? A profesores, académicos, intelectuales, así cada país va haciendo sus políticas. Es en realidad muy difícil y lo que tendríamos que pugnar es que el asilo como medida de emergencia tiene que ir acompañada de estabilizar las situaciones que expulsan a las personas, sean económicas o sean cuestiones de guerra o de violencia callejera, etcétera, porque esa es la verdadera solución, digamos. Gracias. Y cerramos con Nora González. Sí, bueno, pues una de las cosas es que tenemos que considerar que la emigración, ¿no? O sea, esta salida o expulsión de los países no va a dejar de suceder porque
ha acompañado a la humanidad, ¿no? En toda su historia. Entonces, es un tema muy complejo, como de multifactorial, pero en el caso, por ejemplo, de la situación del sur de México, pues se hablaba del programa, ¿no? Mencionaba el programa mediático, a veces sí, porque la gente lo que quiere, o sea, su objetivo es llegar a Estados Unidos. Sí que se ofrece el trato, el asilo, como lo comentaba Cinti, pero la gente tiene el objetivo marcado en llegar a Estados Unidos y solo que México convertirse en un país de tránsito. Entonces, cada vez viene más gente y es difícil gestionarlo. Lo que sí que el uso de la fuerza, como lo vimos representado en estos días, pues no es lo ideal ni es la solución, porque pues implica como reprimir aún más y vulnerar aún más los derechos de personas que ya tienen una situación bastante difícil, pero sí han hecho muchos esfuerzos, sobre todo las organizaciones internacionales, de proteger a estas personas, y lo que hay que hacer, lo que hay que mirar y que muchos gobiernos en otras partes del mundo no lo hacen es las mafias que hay detrás, el negocio que hay detrás del tráfico de personas y las situaciones en los países de origen. O sea, si no se ataca eso, no podemos controlar que la gente salga. Eso es muy difícil porque no va a dejar de suceder. Pero ni podemos decir que no vengan más y que no pasen por México, porque eso es imposible, ¿no? O no les demos asilo, o cómo controlamos, no podemos hacer un tapón, ¿no? Entonces, son políticas muy complejas que muchas veces no tienen bien desarrolladas o implementadas los países, pero pues siempre tratar de lo más importante, ¿no? Ya que nosotros también somos un país de migrantes, pues lo mínimo que tenemos que hacer es empatizar con estas personas de los países centroamericanos que tratan de buscar una vida mejor y cruzan a través de México, ¿no? Y entonces, pues tratarlos con todo el respeto posible y la dignidad que se merecen, porque lo que hay que pensar es que hay muchas historias básicamente de terror detrás de cada viaje, ¿no? Detrás de cada emprendimiento para cruzar pues cruzar el país. Entonces, bueno, lo vimos hace poco en lo que pasó en Guadalajara, fuera de una casa del migrante. O sea, cosas así a veces contra estas personas que son tan vulnerables y que se aprovecha de ellos, y además que están en un foco donde no solo es la cuestión de la inseguridad y de cruzar a un país que no conocen, sino todo lo que rodea, ¿no? Todos los abusos que hay alrededor. Entonces, pues es un tema que sí, a veces se dice hay que controlar, pero bueno, es una cosa que no es tan sencilla de implementar solo con decir controlar y ya inmediatamente va a ser lineal y se va a poder controlar. Entonces, de hecho, pues la respuesta que hemos visto del gobierno pues es también que no se sabe manejar a veces estas cosas, porque también hay presión pues de nuestro vecino. Entonces, gracias, Nora. Sí, el asunto de las chiquitibum, o no me acuerdo, algo así se llamaban en las redes estos. No encuentro una palabra para describir, porque no se vale esa humillación que hicieron con los migrantes y que la habían hecho también con personas en situación de calle. Nosotros ya nos vamos, nada más leeremos los últimos, aquí algunos pues de los mensajes. Dice Lucía Castillo, saludos desde Zapotlanejo, excelente panel, muchas gracias Lucía. También dice Emma Gómez, dice excelente. Muchas gracias Cinti, clarísimo, dice Emma, gracias a ti por vernos, Emma. También un saludo a Segumómez Beide, que desde el principio nos estuvo escribiendo, no lo alcancé a pasar, pero bueno, ahí está, estaba esperando su análisis y comentarios del informe. Y también saludos a Paula Alcántar y al doctor Lalo y a Laura Castro, que hoy nos faltaron también. Ya tiene muchas faltas Paula Alcántar, así que nos va a tener que retribuir ahí con un tinto para que pues, luego la charla salga mejor. Gracias, dice Segumómez. Saludos, siempre es un gusto escucharnos. Pues muchas gracias, Cinti, muchas gracias, Nora. Igualmente. Nosotros nos despedimos. A ustedes. Gracias, llegamos al final y les gracias al auditorio. Que puede visitar todos los días. Gracias al auditorio, por supuesto, que puede visitar todos los días www.elrumbo.mx. Hasta la próxima. Hasta luego.